¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos seguidores de YouTube? Nuevamente seguimos con la lectura de la historia de la Revolución Dule, ya que estamos ya faltando pocos días de celebrar 100 años de la Revolución. Nos dice en aquel guía en el libro Así lo vi y así me lo contaron, recopilado por el doctor Ayban Wawa. Una comisión a Merguignega. Colman ya era anciano y Nel era aún fuerte y bastante joven. A Nigdivipi lo escogieron para Boni Inna. Él no se acobardó, estaba dispuesto a cumplir con lo que se le mandara. Nele y Colman se sentían en la necesidad de buscar alianzas y era la misma historia de Ibener. Por eso les conté primero la historia de los 8 hermanos, para que quien lea el libro pueda comprender mejor los acontecimientos de sangre. Mars constituía señal de una buena ayuda, porque era Mergui, pero no se podía enviar con una comisión a Estados Unidos. Merguignega en un plan abierto de buscar ayuda militar, sino a través de los albinos. Aquí tenemos que recordar que Marx estaba empeñado en estudiar a los albinos. Por eso se le dijo a Nigdivipi que tenía que llevar en su expedición a Margarita, que era albina. Nele y Colman dieron instrucciones precisas a Nigdivipi para lograr la ayuda que necesitábamos para salir de la opresión de la policía. Se le dijo que debía comportarse como un niño necesitado de ayuda, porque la situación de nuestra tierra lo exigía. Se le asignó como intérprete a Philip Thompson, que había sido alumno de Miss Cope en Nárgana. Y Napaguiña también les acompañaba, pero no estuvo en la expedición. Le indicaron a Inapaguiña que un jefe cuna no podía ir como delegado, sino que debía ir únicamente la comisión. Inapaguiña solo llegó a Colón, porque no le permitieron ir en la expedición. Inapaguiña se disgustó. La comisión estuvo conformada por Nigdivipi, Philip Thompson, Alfred Cantule, más Margarita Albina y Jim Barre. Richard O'Mars acompañaba la comisión. A Philip Thompson no se le recuerda mucho cuando se invocaba estos hechos, porque según los testigos, al llegar a Estados Unidos dejó abandonado a Nigdivipi. Parece que Phillips estaba de acuerdo con Inapaguiña. Nigdivipi, al volver a Cunayala, dijo que su intérprete oficial había sido Alfred Cantule, no Thompson, puesto que lo había abandonado. Nigdivipi llegó a Washington y la plana mayor ya estaba enterada de la comisión indígena. La expedición cuna fue acogida por las autoridades norteamericanas. Allí Nigdivipi, siguiendo las instrucciones de Colman y Nele, presentó todos los pormenores de los acontecimientos en Cunayala. Nigdivipi habló del dolor de su pueblo ante las autoridades norteamericanas. Según los testigos, él cateaba y lloraba para ser mejor comprendido. La comisión pedía apoyo para la lucha. Al final, esas autoridades accedieron al pedido del grupo cuna. Las autoridades gringas preguntaron por la fecha de la intervención armada. Ya Nele y Colman habían dado el tiempo límite. Nele y Colman había fijado para el 25 de febrero la intervención. Por lo tanto, la comisión no hizo más que informar de la fecha ya prevista. Allí la comisión pidió protección. Los dirigentes sabían que Panamá, apenas llegase a enterarse de la noticia, enviaría gran cantidad
de policías contra los cunas. Por eso, lo tanto, era muy importante la protección de alguien más fuerte que Panamá. Las autoridades norteamericanas insistieron mucho en la exactitud de la fecha de la intervención armada por parte de los cunas. Las autoridades norteamericanas asignaron 4 barcos que iban a transportar a los militares norteamericanos en plan de proteger a los cunas. Solo recordamos el nombre de uno, que es Cleveland. Uno de los barcos se puso a la altura del Porvenir, otro Tupac, otro encima de Nudu y el otro no sabemos exactamente dónde. La comisión volvió a Cunayala. Nigdivipi volvió en el barco llamado El Norte. Estamos en el año 1925. Nigdivipi informó detalle a detalle de la gestión realizada en Merguinega. Los protagonistas de nuestra revolución redoblaron sus preparativos. Nada podía quedar sin asegurarse hasta en lo mínimo. Los expertos conocedores de la selva se internaron a buscar los medicamentos que se utilizarían en la fecha fijada. Los mejores cazadores fueron entrenados con más y mejores maneras de apuntar tiros. Nuestro pueblo estaba a punto de gritar su libertad después de tantos esputos que le habían caído encima. Las ancianas, nuestras madres, prepararon los medicamentos y atendieron directamente los secretos de los Inadulegan. Tanto mujeres como hombres habían trazado una meta muy clara: responder a los maltratos de aquellos que ni siquiera eran cunas, proteger y rescatar la cultura, defender la vida. Llegaron nuevos policías a la comunidad de Dupir. Llegó el policía Serracín, llegó el policía Castillo y Miguel Cordón como jefe. Ya habían construido un nuevo cuartel aquí en Dupir. El policía Castillo se casó con un cuna e hicieron lo mismo los policías Huagas, Oscar y Pérez. Nacieron niños mestizos. La cosa empezó a complicarse cada vez más. Ahora les estoy hablando de mi comunidad de Dupir. Las afrentas se hacían cada vez más inaguantables. Los policías se portaban con prepotencia, se burlaban de nuestras comunidades y las pisoteaban, quebrando tinajones, arrastrando y maltratando a nuestros mejores Inadulegan para hacerlos intimidar y despreciarlos. Así los policías decían a la gente que lo nuestro no valía nada, no servía para nada, era basura. A quien no le ve a dolor eso, tú a naivito Josuli. En Tupir se impuso la celebración de carnaval. Hacían coronar a las muchachas jóvenes. Los bailes se sucedían continuamente. Los policías se emborrachaban y daban a la vida fácil. Comían sin trabajar a costa de las multas y el decomiso de alimentos que imponían a los trabajadores de la comunidad. Cuando un comunero llegaba a su casa, después de un largo día de trabajo del campo, le esperaban para quitarle el coco o la caña o el plátano. Impusieron la ley del terror a los pescadores, a los agricultores, a las mujeres que iban al río. Querían la mitad de las cosas que cada padre de familia conseguía para sus hijos. Si un pescador salía a pescar, tenía que dejar un parte a los policías. Si las mujeres iban al río, tenían que traer el agua y lavar la ropa a los policías. Si iban al monte a recoger los cocos, y la mitad tenían que dejar en el cuartel. Todo lo que querían gratis. Y si alguien
protestaba o simplemente se negaba a entregar de su parte porque veía que no alcanzaba para sus hijos, era cruelmente arrastrado al cuartel. En el cuartel a los desobedientes se les ponía cepos en los pies y se los dejaba al sol. A otros los abofeteaban y les daban otros castigos más humillantes. Todavía, por cualquier motivo dejaban a la gente en la cárcel que tenían en el mismo cuartel. Eso sucedía aquí en Dupir. Nárgana corría la misma suerte y Ukupseni. Tuve un tío abuelo llamado Olodiguiña, primo hermano de mi papá. Este gran pariente mío fue arrestado un día. ¿El motivo? Los policías habían ordenado a unas muchachas de la comunidad a pedir el pago de impuestos. Pero este se negó a someterse y rehusó pagar el impuesto. Las muchachas lo acusaron. Llegaron los dos policías y encerraron a Olodiguiña en la prisión. Ya mi tío era bastante anciano. Los policías le propinaron culetazos de escopeta. Lo dejaron muy malherido y así lo dejaron en la cárcel. Yo mismo lo vi, yo lloré mucho junto a mis parientes. Tuve otro pariente, un cuñado llamado Tibio Diguiña. Él tenía una mujer joven y los policías presionaban a la joven señora a bailar con ellos. Mi cuñado se quedaba cuidando a sus pequeños durante las horas del baile. Un día mi cuñado decidió poner fin al sometimiento de la policía. Dijo a su señora que no fuera más al baile, puesto que los niños necesitaban a su madre por las noches. Efectivamente, la señora no fue a bailar. Los policías notaron su ausencia y le citaron al cuartel. La mujer tuvo que decir que cumplía la orden de su esposo. El policía Miguel Cordón llamó a Tibio Diguiña. Tibio Diguiña dijo a la policía: yo no soy mujer para cuidar a mis hijos por las noches. Y mis hijos necesitan de su madre. Cordón no le permitió hablar. Le multó con $5, que para ese tiempo era una suma muy elevada. Mi cuñado no tenía con qué pagar y los policías lo metieron a prisión. Aquí hay que decir que los policías ya no eran solamente wagas. Varios cunas ya eran policías como Adolfo, Wirip, Olodiguiña, Isabelita, que ayudaban a los wagas a humillar a sus propios hermanos. A la aflicción de la gente golpeada se hacía más intensa e insoportable. Mi suegro Nuguelipe me decía que él venía entonces con mucha frecuencia a Tupile, aunque la mayor parte de su tiempo lo pasaba en Aigligantí. Mi suegro tenía sus cocotales en Tupile porque había nacido allí. En Aigligantí, los grandes dirigentes aconsejaron a mi suegro Nuguelipe que si los policías le preguntaban por su permanente ir y venir de Aigligantí a Tupile, respondiera lo siguiente: yo soy de aquí, mis padres eran de aquí, ellos me han dejado desde muy pequeño, por esto tuve que ir a Aigligantí con mi abuela. Inatoiguiña es mi tío. En efecto, preguntaron a Nuguelipe por sus frecuentes viajes. Él respondió que era de aquí, que tenía que mantener sus cocotales. Quisieron sacarle los secretos de Nele y de Colman, pero él lo guardó como se guarda una joya, no dijo nada con relación.
a los preparativos. Además le preguntaron si el Nugelipe frecuentaba el Maquetnega, el de Ailigantí, y de qué cantaba y hablaban colmaninele. Nugelipe respondió: ellos cantan el Pabigala, nos aconsejan comportarnos muy bien aquí en la tierra para tener nuestra morada de oro allá en Babnega. Cada vez que Nugelipe llegaba a Tupir, los policías le sometían al mismo interrogatorio. Preguntaban por las cosas que decían y hacían colmaninele. Tuve otro tío Olohuinape. Este tío mío me acuerdo muy bien. Se levantaba muy temprano. Al primer canto del gallo, mi abuela me decía que mi tío iba a pescar sábalos a Cuibcandi. Muchas veces lo vi llegar con un gran sábalo. No supe, sino después de la revolución, que mi tío no iba solo a pescar, sino que también iba a Ailigandí a entrevistarse con los dirigentes que perdían detalles de lo que pasaba en Tupile. Mi tío pertenecía al grupo de los que debían conocer la cantidad de armas que habían en el cuartel, los sitios que solían frecuentar los policías después del baile, las playas donde mejor podían quedar los cayucos sin que los notara la gente, puntos donde no se debía bajar de los cayucos porque había erizos, el comportamiento y la debilidad de los policías, personas que confianza con quienes se debía contar permanentemente. Desde Ailigandí sabía cómo y por dónde debía llegar nuestra gente armada y en qué momento iban a atacar, a qué hora estarían más ebrios los policías en el cuartel.